El pastor escocés Robert Murray dijo: la mayor necesidad de mi pueblo es mi santidad personal. Y la santidad personal está precisamente en la palabra del Señor y está reflejada en el libro de Marcos, capítulo 12, del versículo 28 al 34. Y ahí habla del gran mandamiento y es lo que nos lleva a tener una verdadera santidad. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. El Señor bendiga su palabra. Y lo que les estaba diciendo acerca de este pastor escocés, y él hablaba de la santidad personal, ¿cierto? Y decía que el pueblo de Dios, la gente necesitaba su santidad personal. También el coronel Lindsay Rowe dijo que el tema central de la santidad es la formación espiritual, lo que significa que estaremos siendo formados a imagen de Cristo. Nos estamos pareciendo cada vez más a Jesús. Y al mirar de cerca también lo que es este libro de Marcos, podemos, o específicamente el capítulo 12 de Marcos, se afirma que los líderes fariseos fueron enviados y eran partidarios también de Herodes, y ellos estaban ahí de alguna forma tratando de hacer caer a Jesús, de que él se equivocara en algo, de tenderles una trampa y de que cualquier cosa que Jesús pudiera decir, lo pudieran ahí, por así decirlo, chapar, ¿cierto? Y agarrarlo y todo lo demás. Pero al mirar también de cerca el libro de Marcos, en el capítulo 12 vemos que Jesús resume el camino de la santidad y lo resume solamente en 2 mandamientos. ¿Cuáles eran estos mandamientos? Le dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, en otras palabras. Y le dice: amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Sin duda, él era todo un maestro de la ley, lo conocía muy bien, ¿cierto? Y también este hombre, maestro de la ley, podía entender muy bien todas sus leyes, ¿cierto? Y era un hombre muy religioso, sin duda era un hombre que era muy educado, ¿cierto? Con un buen conocimiento de las Escrituras, pero se enfrenta al gran maestro de la ley, que es Jesús, y a toda su enseñanza. Y escuchó que Jesús estaba respondiendo bien, y estaban ahí todos los líderes, ¿cierto? Preguntas para allá, preguntas para acá, y Jesús a todo respondía bien, porque era el gran maestro de la ley. Y él quizás se interesó un poco más, no lo sabemos, quizás en un intento de engañar a Jesús, hace esta pregunta. Y le dice a Jesús: de todos los mandamientos que hay, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos?
Y Jesús le responde, el más importante es este: escucha al Señor, escucha Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es semejante a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay ningún mandamiento mayor que estos. Una cosa es segura: las Escrituras son bien claras en cuanto a nuestro amor por Dios, y no solamente nuestro amor por Dios, sino también el amor que nosotros tenemos que tenerle a los demás. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, leemos que el que no ama a Dios no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y un poco más adelante, en ese mismo texto, leemos: aquellos que aman a Dios también deben amar a sus hermanos creyentes. De nuevo, en Romanos 13:8, Pablo escribe: si amas a tu prójimo, cumplirás los requisitos de la ley de Dios. Y esto es lo que Jesús enseñaba en Marcos capítulo 12. El amor es nuestro compromiso interno con Dios, expresado en todos nuestros comportamientos y relaciones. Las Escrituras son claras. Si no demuestras amor a los demás, no puedes decir que amas a Dios. Y el comentario de la Biblia, ya de la Nueva Versión Internacional, afirma que nuestro amor por Dios es una respuesta al amor de Dios por nosotros. En otras palabras, nosotros somos obedientes a Jesús porque nosotros le amamos, y eso se refleja en la forma en que nosotros vivimos, se refleja en nuestras acciones, se refleja en nuestras palabras, en nuestros pensamientos más privados, esos que nadie más conoce. También ahí se refleja el amor de Dios. Y la respuesta de Jesús a esta importante pregunta incluye el Shema, que se encuentra en Deuteronomios capítulo 6, versículos 4 y 5. ¿Y qué es lo que es Shema? Se dice que esta es una palabra hebrea que es para escuchar. ¿Ya? Y dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Como hombre de estudio, el maestro lo sabía muy bien. Para el pueblo de Dios, esta oración se convirtió en una confesión de fe, mediante la cual reconocían al único Dios verdadero y sus mandamientos para ellos. Shema es una palabra común del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Proverbios 20:12 dice que Dios hizo oído, que es más que solo escuchar el sonido. Significa prestar atención, significa enfocar, escuchar. La palabra Shema exige una respuesta. No solo escuchar y oír, ¿cierto? Porque a veces estamos con una persona ahí que nos da lata hablando y nosotros, sí, claro. Y estamos escuchando realmente. A veces nos hacemos las locas y es como que, sí, te estoy escuchando, pero no nos están escuchando. En realidad, en el contexto del Salmo 27:7, pedirle a Dios que haga el Shema es pedirle que actúe, que haga algo. Y de manera similar, Dios hace este pedido a su pueblo para que le responda en Éxodo 19:5. Shema, Shema, escucha atentamente. En este versículo, escuchar básicamente es lo mismo que mantener el pacto. Escuchar y obedecer. Ese es el proyecto de la Biblia, que nosotros escuchemos y que obedezcamos la palabra del Señor. Una respuesta. Jesús utiliza la oración del Shema para pedir una respuesta. Corazón, alma, mente, fuerzas. Todo debía ser dedicado a un Dios amoroso. La segunda parte de la respuesta de Jesús
fue tomada en Levíticos 19:18. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús respondió al maestro resumiendo los 10 mandamientos. Los primeros 4 nos dicen que debemos amar a Dios. Y los últimos 6 nos manda amar a la gente. Si vamos a amar a Dios, entonces no podemos evitar amar a los demás. Como vimos antes, sin embargo, amar al prójimo no significa que nunca nos enfrentemos a su pecado. Jesús mantuvo el equilibrio perfecto entre amar a la gente y denunciar la verdad. Él estuvo dispuesto a amarnos de manera incondicional, pero aún así Él estuvo dispuesto a señalar nuestro pecado también. Que el Señor les bendiga a cada una de ustedes, queridas hermanas. Les invito a hacer una oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, alabo y bendigo tu santo nombre porque tú eres bueno. Padre, yo te ruego que tú nos bendigas grandemente a cada uno de nosotros y que puedas estar ahí bendiciendo nuestro corazón. Padre, yo te ruego que tú nos perdones si es que realmente no te amamos como tú te lo mereces, si es que no amamos a las demás como tú nos mandas en tu palabra. Y te pedimos tu ayuda para que tu amor pueda ser reflejado en nuestros corazones. Padre Celestial, ayúdanos a recordar que la santidad consiste en que nosotros podamos amar a los demás, tanto como te amamos a ti. Señor, ayúdanos a comprender que debemos amar a nuestro prójimo y que debemos ayudarle en todas sus necesidades. Gracias, Padre Celestial, por todas tus bendiciones, y te pedimos que te quedes en nuestro corazón y bendigas a nuestras hermanas y les ayudes en su necesidad particular que tiene cada una de ellas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, estimadas hermanas. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Bendiciones.